Bienvenidos a todos nuestros espectadores. Este es el segundo video del capítulo 14 de la electrónica Crystal Clear. Continuemos con algunos dispositivos optoelectrónicos simples pero útiles. Antes de discutir en detalle los optoacopladores y los codificadores ópticos, vale la pena aclarar qué significa realmente el término optoelectrónica. La optoelectrónica es una rama de la electrónica que se ocupa de los componentes que emiten y detectan luz. Para decirlo de manera simple, incluye cualquier cosa que esté relacionada con la luz, como el fotorresistor del que hablamos en el video anterior. Echemos un vistazo más de cerca a algunos dispositivos. Gracias, Bence, por la introducción. Como su nombre indica, un optoacoplador, también conocido como optoaislador, transmite una señal entre sus dos pares de terminales a través de la luz. Como pueden ver en la figura, un optoacoplador se puede dividir en dos partes principales. Una es el lado emisor de luz, como un LED, y el otro es el lado sensible a la luz, que generalmente es un fototransistor. Su funcionamiento es muy simple. Cuando unos pocos miliamperios de corriente fluyen a través del LED, emite luz dentro del componente, y a medida que el fototransistor capta esta luz, se activa y actúa como un cortocircuito. Dependiendo de la aplicación, puedes elegir entre varias versiones. A menudo, un solo encapsulado contiene múltiples optoacopladores. El lado sensible a la luz tiene varios diseños diferentes: fotodiodo, transistor bipolar, triac o FET. Al usar un optoacoplador, tienes que decidir qué tipo de salida utilizar y diseñar el circuito en consecuencia. No puedes reemplazar un optoacoplador por otro diferente si sus tipos de salida son distintos. Por ejemplo, cambiar un tipo FET por un tipo triac sin rediseñar el circuito. Vale la pena mencionar algunos de los parámetros técnicos de estos dispositivos. Por lo general, los optoacopladores se utilizan para cerrar una brecha de potencial entre dos partes de un circuito, o para hacer que la señal sea inmune a las interferencias separando las tierras de señal y evitando un bucle de tierra. Sus parámetros más importantes son la tensión de aislamiento, que es la máxima tensión que el dispositivo puede tolerar entre el lado de entrada y el de salida durante un largo periodo de tiempo. Puedes usar el optoacoplador para la transmisión de señales hasta este voltaje. Cualquier cosa más alta puede causar daños. La corriente directa del LED es la corriente recomendada para alimentar el LED y asegurar que la salida funcione de manera segura. Si usas una corriente más pequeña, el interruptor de salida puede no cerrarse completamente. En general, los optoacopladores se utilizan para señales digitales, es decir, la salida está ya sea abierta o cerrada. No son muy buenos para aplicaciones lineales. Esto significa que, por lo general, tiene sentido usar la corriente directa recomendada. Tiempo de conmutación. Debido a que el dispositivo de conmutación en el lado de salida del fototransistor se activa por una fuente de luz de baja intensidad, toma tiempo para que se cierre completamente. Cuando el LED no está activo, el estado de salida tiene que volver a un estado abierto, lo que nuevamente toma tiempo. Los tiempos de encendido y apagado pueden ser drásticamente diferentes, así que vale la pena verificar ambos en la hoja de datos. Debido a que el tiempo mínimo que tarda el dispositivo en conmutar es limitado, el dispositivo tiene un límite máximo de frecuencia utilizable. Transmitir una señal con una frecuencia más alta que esa no está garantizado que funcione. Relación de transferencia de corriente. También es una propiedad esencial de estos componentes. El CTR muestra la relación máxima entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Si usas una corriente más alta en el lado de salida, el interruptor de salida puede no ser capaz de cerrarse correctamente y el dispositivo puede dañarse. Este valor suele estar entre el 10 y el 400%. El siguiente componente es el sensor de puerta óptica. Este dispositivo funciona de la misma manera que el optoaislador. Tiene una parte que emite luz y una parte que es sensible a la luz. Sin embargo, su construcción y área de aplicación son diferentes. En lugar de que las dos partes estén encerradas en una caja, están separadas en dos partes con un espacio entre ellas. La luz atraviesa este espacio, donde un objeto mecánico externo puede interrumpirla. Se utilizan más comúnmente para detectar la posición, por ejemplo, la posición final de algún objeto en movimiento. Si le colocas una tira estrecha de material sólido al objeto de tal manera que cuando el objeto esté en la posición final, la tira estrecha se deslice en la abertura del dispositivo. Sal de esta manera, bloquea la luz para que no llegue al fototransistor. De esta manera, bloquea la luz para que no llegue al fototransistor, que se apaga, indicando la posición del objeto a un circuito. Debido a la luz que brilla sobre él, en la figura de abajo, el circuito controla un motor eléctrico a través de una puerta óptica.
Si el espacio de la puerta óptica se deja abierto, el fototransistor se enciende, lo que aplica voltaje a la puerta del MOSFET de canal N, encendiendo el motor. De lo contrario, si un objeto llena el espacio, por ejemplo, una tira estrecha de material colocada en el eje del motor, entonces el fototransistor se apaga, lo que apaga el MOSFET, y el motor se detiene. Si la tira es lo suficientemente ancha, y la rotación inercial del motor no la hace girar más, entonces el motor siempre completa una vuelta completa, y se detiene con la tira en el espacio de la puerta óptica. Si llevamos el ejemplo anterior un paso más allá y ponemos varias marcas en el eje del motor en lugar de una sola, podemos usarlas para medir la cantidad o la velocidad de la rotación. Para hacer esto, tenemos que crear un disco en el que las líneas opacas y transparentes se alternen. Normalmente, pintan líneas negras en un material transparente, por ejemplo, vidrio o plástico. Luego, monta el disco completado en el eje rotatorio y coloca el sensor de la puerta óptica, de manera que el disco esté girando dentro del espacio del sensor. Mientras gira, la salida de la puerta óptica se abre y se cierra, porque las líneas en el disco bloquean y dejan pasar la luz emitida por el LED. Alternativamente, la apertura y el cierre se pueden convertir fácilmente en impulsos de voltaje con una resistencia. Con la ayuda de Internet, La velocidad de rotación del disco, y a su vez, del motor, se puede calcular a partir del tiempo entre dos pulsos consecutivos, o el número de pulsos durante un periodo de tiempo determinado, y el número de líneas en el disco. También podemos detectar la cantidad de rotación usando el disco. Supongamos que el disco tiene 200 rayas transparentes, así que en una vuelta completa aparecerán 200 impulsos en la salida de la puerta óptica. Dado que una vuelta completa significa 360 grados, un impulso significa 360 grados, dividido entre 200, es decir, 1.8 grados de rotación angular. También podemos usar puertas ópticas para detectar movimiento lineal. En lugar de un disco, necesitamos una cinta con las mismas líneas opacas y transparentes alternadas que montamos en el objeto en movimiento. Entonces coloca las puertas ópticas para que la cinta quede. a quedarse en la purificación. De esta manera, el número de impulsos es proporcional al desplazamiento lineal del objeto. También podemos usar la ayuda de una resistencia deslizante para controlar el estado de abierto y cerrado. Este método se utiliza a menudo en impresoras de inyección de tinta y escáneres para posicionar con precisión la cabeza. ¿El disco y la cinta que se muestran aquí fueron una vez parte de una impresora? Veamos un ejemplo nuevamente. Supongamos que tenemos una cinta de 200 mm de largo, que contiene 1000 rayas transparentes. En el caso de un desplazamiento lineal de 50 mm, obtendremos 250 impulsos, lo que significa que un impulso equivale a 50 µ dividido entre 250, es decir, 0.2 µ de movimiento. Los secadores de manos automáticos y los grifos también funcionan según un principio similar al de la OptoGate. Una mitad de la puerta podría estar en el dispositivo mismo, pero incluso si hubiera algún lugar para poner la otra mitad de la puerta, no sería práctico correr cables lejos de él, especialmente en un ambiente húmedo. Para tales problemas, ayudará un dispositivo separado, llamado optoacoplador refractivo. La única diferencia es que el diodo emisor de luz y el fototransistor no están colocados uno frente al otro, sino uno al lado del otro. Por lo tanto, la parte del interruptor de salida solo conducirá si hay un objeto reflectante frente al optoacoplador reflectante. Así que, podemos usar este componente para detectar la presencia de objetos. La distancia desde la cual puede detectar un objeto también se ve afectada por el tipo de optoacoplador, la forma, el color y la iluminación ambiental del objeto a detectar. El optoacoplador reflectante tiene muchas aplicaciones, porque al examinar la luz reflejada podemos sacar muchas conclusiones sobre el medio reflejado o sus cambios. Por ejemplo, así es como funcionan el grifo automático y el secador de manos mencionados anteriormente, así como también los diversos detectores de líquidos. Si lo consideras más a fondo, puedes descubrir qué otros sensores funcionan según el mismo principio. Sí, así es como funcionan los sensores de frecuencia cardíaca en los relojes inteligentes, porque la luz reflejada cambia dependiendo del contenido de oxígeno en la sangre. Continuaremos con un diodo especial, pero solo en la próxima parte. Hasta entonces, decimos adiós. Adiós. Adiós.